profesores destacados y que hacen vida en la academia y en el ejercicio del derecho, den una visión de lo que ha pasado en los últimos días en el país. Las instituciones del Estado han perdido de legitimación, ha perdido la legitimación, está en un proceso de deslegitimación en el cual nos preocupa no solamente como profesores de nuestra alma mater, sino que nos preocupa como ciudadanos. Esto toca la materia constitucional, la materia administrativa, los derechos humanos, la materia electoral, un sinnúmero de circunstancias que debemos enfrentar desde la óptica de lo jurídico, desde la óptica de lo político, desde la óptica del día a día de una vida institucional que cada día se nos está apagando. La comunidad necesita respuestas apropiadas al tiempo que estamos viviendo, respuestas desde el punto de vista jurídico que alienten la esperanza de un país que definitivamente está preocupado por la pérdida de los valores, del respeto, de la democracia, del Estado de Derecho, y son conceptos que la facultad, conjuntamente con las autoridades rectorales de nuestra universidad, hemos querido en esta mañana invitarles para oír de viva voz de personas que hacen vida desde el punto de vista constitucional, administrativo, penal, acerca de los derechos humanos, acerca de la filosofía política, qué es lo que está pasando. En un momento en que la gente está preocupada por una auditoría que va a darse comienzo hoy como un proceso que va a desencadenar en qué. La gente exige respuestas concretas para alentar esa esperanza. En la mañana de hoy tenemos al doctor Aníbal Rueda, es rector de la universidad, es magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, al profesor Pablo Aures, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, penalista, al profesor Eloy Ruthman, es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, penalista. Tenemos al profesor Argenio Urdaneta, constitucionalista, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, a las profesoras Yelixa Barreto, Norma Paz de Enrique y Rosa Graciela Ojeda de Gómez, la última jefa del Departamento de Derecho Público, y las dos primeras profesoras que dictan cátedra en Principio de Derecho Público y Derecho Constitucional, los cuales han sido convocados en esta mañana para darle a la comunidad una perspectiva jurídica, razones para que esa esperanza no se pierda, para que la esperanza se reavive precisamente de viva voz de aquellos que de verdad son una institución en la universidad y en la región central. De esta forma, la facultad saluda la presencia y estimula la participación de los juristas en la posición, en la toma de posición que en este momento el país exige. Tiene la palabra el doctor Aníbal Rueda. Invitación. Muchas gracias por la presencia de ustedes, señores periodistas, profesores, colegas. Como rector emérito de esta casa de estudios, como ciudadano venezolano, veo con preocupación, y en esto estoy de acuerdo con las palabras del decano, cómo se diluye el Estado de Derecho. Realmente ya no tenemos soporte jurídico, ya no hay viso ni siquiera de legitimidad. Estamos francamente en una situación de una dictadura, porque no hay otro término dentro de los términos constitucionales de denominar este tipo de gobierno. Fundamentalmente una dictadura que se caracteriza por el atropello, la vulneración total de los derechos humanos. Vulneración que se ha estigmatizado más en una parte de la presencia del claustro universitario, que es con los estudiantes. Con los estudiantes la arremetida ha sido feroz, y realmente, aunque la fiscal del Ministerio Público, la presidenta del TCJ son egresados de nuestra universidad, realmente llamamos también a la conciencia de ellas de que se den cuenta de que realmente están vulnerando el Estado de Derecho
están acabando, están violentando también los derechos humanos y pagando precisamente con la parte no más débil desde el punto de vista de debilidad material, sino la parte con menos recursos para defenderse de los atropellos de la fuerza pública que se ha ensañado contra ellos. Realmente, si uno ve toda la recurrencia de las noticias nacionales, ha sido en la parte estudiantil la más golpeada. Y en segundo lugar, la parte obrera, la parte de los empleados, que realmente no solamente los que hacen oposición al gobierno, sino incluso la parte de ellos mismos que cooperó con su misma, con el mismo proceso electoral a su favor. O sea, son dos aspectos que a mí particularmente me preocupan, que es la vulneración de los derechos humanos y afincada sobre todo en la parte estudiantil y en la parte de los empleados y de los obreros. No está de más, por supuesto, decir que también se afecta al gremio profesoral, pero esos son los puntos para mí más vulnerables en los que ha incidido, y eso no tiene otro significado sino simplemente acentuar más el régimen dictatorial, hacer la provocación y buscar la manera de cómo tapar entonces la eficiencia de este gobierno ilegítimo, de un gobierno que es provisional, para entonces cambiar el panorama político, que la gente se olvide de elecciones y realmente crear una situación parecida a los acontecimientos anteriores, de años anteriores, en los cuales se hablaba de golpe de Estado, porque evidentemente que la población no tiene una respuesta, la población quiere respuesta, y la población, a pesar de que hay un líder de la oposición, no tiene una posibilidad de la población de quedarse tranquila, y eso realmente se nos puede escapar de las manos a todos, tanto a la parte del gobierno como a la parte que no comulgamos con los principios del gobierno. Eso es lo preocupante de esta situación, y yo realmente por eso le agradezco la invitación y la participación de cada uno de nosotros para transmitirle entonces a la comunidad cuál es la preocupación que tenemos, que no es simplemente preocupación por preocuparnos, por protagonismo tampoco, es lo que está más lejos de la intención de nosotros, sino simplemente de alertarle a la población de que realmente el régimen va por un camino que no es desconocido. Se ve que más o menos el camino es provocar entonces, agudizar la crisis y cambiar el panorama, que ya en 24 o 48 horas no se habla de elecciones, sino que se habla de muertos, se habla de presos, se habla de enjuiciamiento, que es la etapa que estamos viviendo en esta etapa dictatorial. La invitación a participar en esta rueda de prensa. Bueno, primero quiero destacar la importancia de estas elecciones. En otras oportunidades he planteado que ante la situación vivida en todo lo que va del primer cuatrimestre del año 2013, bueno, estamos viviendo una situación en la que la ilegitimidad es lo que está siendo destacado, es lo que marca el comportamiento, la actuación de diferentes expresiones del Estado. No voy a referirme, por supuesto, ya eso lo hemos tratado antes, a todo ese problema que tuvo que ver con el problema de las ausencias temporal y absoluta y la suplencia en cada caso. Lo cierto es que las decisiones que se tomaron tienen evidentes visos de inconstitucionalidad, por lo tanto afecta la legitimidad no solamente de esas decisiones, sino de las decisiones tomadas por funcionarios que no tienen la autoridad legítima para hacerlo. En ese sentido, se convertían las elecciones del 14 de abril en el único instrumento que permitía la legitimación de todas estas autoridades y de todas estas decisiones que se habían tomado. Sin embargo, en la noche del mismo 14 nos damos cuenta de una nueva situación. Se trata de una diferencia muy estrecha de acuerdo con los resultados oficiales del CNE, y esto produce una situación extraordinaria que obliga a la necesaria revisión del proceso electoral a los efectos de producir la necesaria tranquilidad de la ciudadanía venezolana y especialmente de las partes en la contienda, y debilita por tanto esa estrechez y esas dudas
sobre el resultado electoral a el acto, el evento que necesariamente tenía que convertirse en el evento legitimador. Entonces la situación de ilegitimidad es mucho más grande. En estos momentos se ha planteado siempre el respeto a la Constitución. Y aquí es importante destacar que el respeto a la Constitución no es simplemente una frase, no es un eslogan. El respeto a la Constitución pasa por efectivamente respetar la Constitución. Y la historia nuestra desde por lo menos 2007 en adelante ha sido una historia en la que encontramos un paralelismo importante en el que aparece una constitución formalmente legítima, que es la Constitución aprobada en 1999, y paralelamente a ella aparece una especie de constitución no escrita conformada por de leyes y decretos con fuerzas de ley que son contrarias al texto de la Constitución del 99 y se fundamentan en el texto de la propuesta de reforma de 2007. Esa situación de paralelismo ha estado marcando la vida política del país, y por eso cuando nos referimos al cumplimiento de la Constitución tenemos que saber a cuál Constitución nos estamos refiriendo. Yo en este caso me refiero a la Constitución de 1999, la aprobada en referendo el 15 de diciembre de 1999, no a ninguna otra visión de la Constitución. En ese sentido, en la Constitución de 1999 debemos destacar los derechos individuales y los derechos políticos. Ese conjunto de derechos humanos incluyen el derecho a la diferencia, el derecho a pensar de una manera distinta, el derecho a que no tienen que imponerme la unanimidad en el pensamiento, no solamente político, en el pensamiento de cualquier tipo, creencias religiosas, cuestiones relacionadas con el sexo, cuestiones de tipo social y de tipo económico. La diferencia precisamente es lo que caracteriza a la sociedad, y la diferencia y la pluralidad es lo que caracteriza a la democracia. Y otro aspecto importante con respecto al cumplimiento de la Constitución en este momento tiene que ver con el de la representación. Maniqueamente se ha estado planteando una diferencia entre democracia representativa y democracia participativa, como que si esta última fuera democracia directa, pero estamos de acuerdo con la Constitución de 1999 en una sociedad democrática que se corresponde con esos principios de la representación y de la participación. Los dos elementos están allí. Por lo tanto, no puede negarse la representación. Y la representación es tanto un derecho de cada ciudadano por elegir a sus representantes y además exigirle cuentas a sus representantes, pero también implica un derecho de cada uno de los miembros del Parlamento en su condición de representante a ejercer plenamente, a tener la posibilidad de ejercer plenamente esa representación, lo que incluye algo que está muy claro en la Constitución del 99 y que ella se diferencia de la anterior, la del 61, que es que se recoge una vieja discusión del siglo XIX en la que se hablaba de qué era la representación. Entonces, y esto yo creo que es importante señalarlo, porque la representación, y aquí, bueno, voy a tener que meterme en elementos técnicos y voy a tener que explicarlo también, no es un mandato. Cuando hablamos de mandato, decimos, por ejemplo, un abogado le dan un poder, ¿no? Y entonces, de acuerdo con ese poder, ese abogado actúa de acuerdo con los derechos del representado. No es un mandato. La representación política tiene otras características. Y la Constitución es muy clara en eso, la del 99. Expresa claramente que los representantes, los diputados que están en la Asamblea Nacional, son representantes de todo el país, no únicamente de sus electores. Por lo tanto, cuando se asume la representación con el cargo de diputado, se está haciendo para representar los derechos y los intereses de toda la sociedad venezolana, por lo que es inconcebible
que a un diputado se le exija en plena sesión que debe pensar de una manera determinada. No hay manera de despojar de la condición de representante que tiene un diputado que no sea la de la elección, bien sea en una elección ordinaria o bien en la extraordinaria producto de la solicitud de un referéndum revocatorio. No hay otra manera. Y si no entendemos la importancia de la representación en este momento, estamos incluyendo un elemento más de debilitamiento de la democracia. Si no hay representación en sentido pleno, no podemos pensar en que haya ejercicio democrático de los derechos. Y entonces esto es un llamado de atención porque a todos nos conviene mantener la democracia venezolana. Buenos días, muchas gracias al secretario y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por habernos invitado a los profesores de posgrado y de pregrado de esa facultad para que declarásemos públicamente con relación a nuestro criterio vinculado a lo que viene ocurriendo en el país en los últimos días. Es lógico que la Universidad Venezolana, que es la trinchera del pensamiento y la trinchera de la cultura, salga adelante en los momentos cruciales del país y pueda esclarecerle a la gente lo que significan los problemas que se están suscitando y pueda dar con firmeza, con certeza y con valentía su voz orientadora, académica e institucional con relación a esta crisis de legitimidad y de resquebrajamiento institucional, jurídico que existe en Venezuela. Si alguna institución ha permanecido firme en sus convicciones, en su hacer, en su construir y en su devenir, ha sido la institución universitaria. Esta universidad democrática, plural, autónoma, como muy pocas hay en el país, son efectivamente los institutos que deben manifestar su posición académica, institucional, en los momentos álgidos en los cuales vive la República. Eso ha sido una cuestión histórica que no podemos desdeñar a la hora de este análisis. Siguiendo la línea del presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, el preámbulo de nuestra Constitución establece como uno de sus objetivos fundamentales la paz, la búsqueda de la paz. El preámbulo, que es la base teórico-filosófica de la Constitución Bolivariana de Venezuela del 99, la cual, por cierto, tiene más legitimidad hoy que cuando fue votada el 15 de diciembre del 99. Esta Constitución tiene más legitimidad hoy que en el mismo 99, que ganó 60-40. Hoy debe estar 90-10 la Constitución del 99, porque muchos que votaron no están de acuerdo con esa Constitución en este momento histórico. Esa Constitución ha ido increciendo en relación a su legitimidad y, como ha dicho el profesor Urdaneta, ha ido decreciendo en relación a su cumplimiento. Se ha convertido en un texto meramente formal, donde sus hacedores lo que han hecho es efectivamente incumplirla. Uno de esos valores proclamados por el Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en la Constitución del 99 es el pluralismo político. Para que haya paz, debe respetarse el pluralismo político, que es un bien jurídico esencial, establecido en el artículo 2
de la Constitución venezolana. Para que haya el eje rector, para que se fundamente el eje rector transversal de esa Constitución, que es la paz, debe respetarse el pluralismo político. Cualquier decisión de los órganos del poder público que interpreten o violenten el pluralismo político, así sean órganos del poder público, son decisiones inconstitucionales. Cualquier interpretación de un organismo jurisdiccional que esté en contra del pluralismo político es una interpretación constitucional, así sea de la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional puede hacer interpretaciones inconstitucionales, porque la base teórica de la interpretación está en los valores consagrados en el artículo 2, en el artículo 3 y en los artículos siguientes de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Estamos ante dos puntos importantes que ya han sido tocados y los recalco. El país está esperando que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes con relación a realizar una auditoría conforme al ordenamiento jurídico venezolano. Si el resultado ha sido como lo ha expresado el Consejo Nacional Electoral en el boletín del día domingo, ese resultado, que es efectivamente cerrado, debe dar motivo a que se haga con verdadera precisión, con verdadera certeza, con verdadero sentido legal la auditoría a ese proceso. Hay serias divergencias en este momento, hay serias dudas razonables con relación al ejercicio de esa auditoría. Y por eso, desde esta casa de estudio, llamamos de manera sincera a las instituciones públicas venezolanas, específicamente a los miembros rectores del Consejo Nacional Electoral, a que se produzca, conforme a la Constitución y conforme a la ley, la auditoría correspondiente al ejercicio de las mesas que faltan por corroborar, la cual comprende el conteo de las papeletas y su contrastación con la emisión de datos hacia el CNE, comprende la revisión de los cuadernos electorales y comprende la revisión de las irregularidades que han sido denunciadas. Eso tiene que hacerse para lograr la paz que se establece en la Constitución y para lograr que efectivamente se dé el pluralismo. No es que la auditoría realizada en las mesas tenga que ser, no tenga ningún efecto o que no tenga ninguna validez y que no pueda generar ninguna expectativa, porque si no se hicieran y no se hubiesen pedido. Si una auditoría no puede generar ninguna expectativa, es mejor que no se haga. Entonces que digan de una vez que no la van a hacer, pero una auditoría sí tiene que generar expectativas, tiene que generar expectativas a sus peticionarios porque efectivamente el resultado ha sido cerrado. ¿Y cuál es la expectativa que debe generar en la gente? La expectativa que debe generar es que si efectivamente esa auditoría arroja un resultado distinto, el CNE tiene que proceder a realizar las elecciones nuevamente, en los centros o en la generalidad del país donde efectivamente se hayan detectado esas auditorías, si estas, por supuesto, afectan el resultado electoral. Esa auditoría que ofreció primigeniamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el jueves, la cumpla a cabalidad, tal y como se establece en la Constitución y la ley, y que en los órganos del poder público, específicamente en la Asamblea Nacional, se respete a cabalidad el criterio de los diputados que se encuentran en este momento disintiendo como políticamente está dado dentro de la Constitución, y lo ha dicho el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. El Parlamento significa pluralidad, el Parlamento significa disidencia, el Parlamento significa absolutamente contradicción, porque efectivamente los integrantes de un Parlamento no responden a un pensamiento único, sino responden a una diversidad
y por ese motivo se debe respetar la opinión de cada parlamentario con relación a los asuntos. Y hay de aquel parlamentario que malinterprete o que le cercene el derecho de un diputado, porque más bien puede ser revocado ese parlamentario que cercene el derecho a un diputado a ejercer el libre ejercicio, a ejercer el derecho que le da la Constitución a expresar su opinión. Por último, yo quiero significar, y eso con relación a lo que dijo el maestro Aníbal Rueda, creo que la criminalización de la protesta ha sido muy dura. La protesta es un derecho pacífico, la protesta pacífica es un derecho humano inalienable que tenemos los venezolanos. En este momento lo estamos ejerciendo desde la academia, protesta pacífica institucional. Estamos haciendo un llamado institucional a los poderes públicos, pero también debemos reclamar que se respete la protesta pacífica del estudiantado. Si el estudiantado protesta pacíficamente dentro de los cauces legales, no debe criminalizarse la protesta. No debe haber detenciones arbitrarias contra estudiantes ni contra ciudadanos que protesten pacíficamente con relación al ejercicio y al cumplimiento de sus derechos constitucionales. Gracias. Profesor, me da permiso repito antes que se nos vaya la idea. Sí. Con respecto a, usted comentaba acerca de si la auditoría cambia algún resultado dentro de la Constitución y dentro de las leyes venezolanas, y en qué áreas está esa posibilidad y qué mecanismo se debe aplicar según lo que establece la Constitución. Haber una diferencia 215. en cuanto a la auditoría. 215. Aquí, ¿Qué pasaría con la reglamentación del actual presidente? aquí el 215 de esta ley vigente, que se llama Ley Orgánica de Procesos Electorales, que fue dictada el 12 de agosto de 2009, es decir, es una ley post-constitucional, la cual emana de la Asamblea Nacional y que, por supuesto, teóricamente, siendo emanada de la Asamblea Nacional y siendo la fecha 2009, 10 años después de la Constitución, esa ley está conforme a los lineamientos de la Constitución del 99. No se puede arguir que esta es una ley preconstitucional, sino una ley postconstitucional. Esta ley establece unos supuestos con relación a la nulidad de las elecciones. Uno de los supuestos es cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia en el registro electoral, en las votaciones o en los escrutinios, y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate. Ordinal 2 del artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Yo no estoy adelantando opinión con relación a la auditoría. Yo lo que quiero decir es ratificar lo que han dicho los profesores con relación al derecho que le asiste al pueblo, no al que llegó de segundo, no, al pueblo, a nosotros, los que somos pueblo, a que se diga la verdad con relación al resultado electoral. Yo no estoy diciendo que se adelante nada, ni estoy diciendo que el proceso es nulo per se de una vez, no. Yo estoy diciendo es que se debe realizar la auditoría. Y si en esa auditoría se comprueba la veracidad de los argumentos que están dados, hay que repetir la elección. Más nada. La profesora Yeli. Por supuesto que apoyo totalmente y suscribo todo lo que los profesores han planteado, y especialmente, muy especialmente, el hecho de que como venezolanos apoyemos a los estudiantes en su necesidad de expresarse como seres humanos, como personas que son, y en su interés superior, que es resguardar el presente y el futuro de esta nación. Vemos, y ya lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, con muchísima preocupación, que la sociedad venezolana pretenda ser manejada como una especie de cuartel en el cual se dan órdenes y la sociedad debe obedecer. Como vemos, esa actitud genera violencia en la misma sociedad,
la respuesta, el efecto de que una sociedad sea manejada como un cuartel es que responde a la violencia que le ha sido ejercida. ¿Cuál es la violencia que le ha sido ejercida? Pues la imposición. Eso se ve subliminalmente en ideas a través de la nacional en el país, también a través de las imposiciones desde el punto de vista académico, pero también se despierta en esos representantes y sencillamente la coarta, le impone, le dice, obedeces. Los artículos que están vedados en este país, ¿qué significa entonces para aquellos que están en el poder que tengan expresiones de un tono mucho más fuerte, aunque valientes, porque vemos que estas personas no se están ocultando, no están conspirando, no están escondidas, están haciendo planteamientos públicos, no tienen armas, no saben manejar armas y aún así vemos que están siendo sujetos de persecuciones que no son acordes con lo que es la investidura. Sucede además porque obviamente hay un interés para la sociedad venezolana que pareciera que no está siendo resguardado. Esa paz que sentimos que depende de quien gana como pueblo y no que depende de una constitución que nos dará garantías. Lo que vean paz, armonía, concordia entre nosotros. La constitución toda está allí, mencionaba el profesor Terrera. Cada uno de nuestros derechos que nos hacen funcionar y actuar como seres humanos, como personas, no están siendo resguardados por quienes ejercen el poder. De manera entonces que una pincelada negativa allí para garantizar la convivencia entre esas instituciones, el llamado específico al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial, todo lo que representa el sistema de justicia, pues después de tal manera que si en efecto a través de los órganos de ejecución no se está cumpliendo la Constitución, debe entonces garantizarse ese cumplimiento a través de los órganos de control jurisdiccional. Vuelvo a lo de las reglas del juego y como ustedes comprenderán todos, me imagino, vamos a utilizar un juego básico venezolano, las bolas criollas, ¿verdad? Cuando vamos a jugar bolas criollas, nosotros agarramos y decimos, ¿quién va a lanzar el bingo? Alguien lo lanza, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo entre los dos equipos. ¿Lo dejamos ahí? ¿No lo dejamos ahí? No, vamos. A veces los dos equipos dicen, no, vamos a retirarlo y lo volvemos a lanzar para buscar una mejor zona. Todos hemos jugado bolas criollas, todos sabemos que al final vemos quién arrimó más al bingo. Y si no encontramos y no hay acuerdo con respecto a eso, empiezan las personas a sacar el cinturón o empiezan las personas a sacar pedacitos de pábilo o ramitas para poder medir y que llegue el consenso con respecto a quién fue el ganador. Eso es normal en un juego nuestro, venezolano, un juego de todos los días. Entonces, ¿por qué no es normal en la democracia venezolana revisar los resultados? Sobre todo en unas condiciones tan difíciles como las que ahora nos encontramos. Esto le llama mucho la atención a cualquier persona que juegue bolas criollas, mucho más a cualquier persona que haya ejercido la democracia, porque se supone que en democracia es normal que se respeten los resultados, que sean legítimos esos resultados, que sean aceptados por ambas partes, y cuanto más que la nación que ha decidido se sienta satisfecha con esos resultados. Pero sobre todo, que el hecho de que alguien haya ganado no significa la vida o la muerte para alguien. Eso también vemos con gravedad. Esa es la mayor gravedad. Que en este país, en estos momentos, la vida o la muerte de un grupo de venezolanos dependa de quién ganó. Eso debe llamarle la atención a quien está en el poder actualmente. ¿Por qué hay un grupo de venezolanos, más de 7 millones, que se sienten así? Que tienen miedo, que están desesperados. Eso se me hace un poco, bastante difícil, ¿no? Mejorar las ideas que quienes me han precedido en el uso de la palabra. Y solamente voy a referirme a algunas cuestiones de naturaleza práctica o técnica que pudiera presentarse en el curso de la llamada auditoría. En primer lugar, debemos entender, cuando uno revisa el de los derechos políticos de la perspectiva constitucional,
uno se da cuenta que el derecho en la participación política y la expresión bajo el sistema denominado del sufragio, que se expresa a través del voto, es un derecho que no nos los dio la estructura del poder público. Ese derecho es un derecho de todos los ciudadanos teniendo determinadas características. Incluso podríamos ver en un momento determinado que existe el ejercicio de esos derechos políticos dependiendo de determinadas circunstancias, ¿no? Que pueden hablar incluso de edad, pueden hablar de nacionalidad, pueden hablar de residencia. En fin, ese ejercicio de derechos políticos es reconocido no como siempre se piensa después de una mayoría de edad, porque cuando observamos que los estudiantes de secundaria o de educación media ejercen el derecho al voto, están ejerciendo un derecho político a unos niveles en los cuales eligen representantes. En consecuencia, este es un derecho humano fundamental y así lo prevé el texto constitucional. ¿Cuál es el deber del Estado? Como quiera que nos los dimos todos los venezolanos, en este caso todos los habitantes de la República, es garantizar. Por eso se habla de derechos y de garantías. Funcionar